Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy vamos a tratar uno de los textos de Metapsicología de Freud de 1915, en el cual él articula el concepto que debe ser el concepto con el cual más se asocia a Freud, que es el concepto de lo inconsciente. Bien, Freud comienza el texto hablando de lo que venía hablando en el texto anterior, que es el texto de la represión, y va a decir que la esencia del proceso represivo no es aniquilar al representante que representa la pulsión, sino que es simplemente impedir que ese representante devenga consciente. Esto que está reprimido es parte de lo inconsciente, pero no es la totalidad de lo que es inconsciente. Lo inconsciente incluye más cosas que solo lo que está reprimido. Y dice, ¿cómo conocemos lo que es inconsciente? Mediante lo consciente. Es decir, que va a haber que hacer un trabajo de traducción de lo que aparece en la conciencia para llegar a lo que vendría a estar en el inconsciente. En el primer capítulo de este texto, Freud habla de lo que para él sería la justificación del concepto de lo inconsciente. Él va a decir que es insostenible pensar que todos los procesos anímicos llegan a la conciencia. No solo por los fallidos, los sueños, los chistes, los síntomas, también las ocurrencias que tenemos que no sabemos explicar bien de dónde vienen, o incluso él habla de la memoria, va a decir que, por ejemplo, nosotros tenemos recuerdos que son susceptibles de conciencia, que pueden llegar a la conciencia, como por ejemplo el segundo nombre de tu vieja, ¿no? Que si tiene segundo nombre, como la mía, que es Gabriela, en este momento estoy siendo consciente de ese nombre, pero hasta ese momento era un recuerdo que no era consciente en mí. O sea, desde el punto de vista descriptivo, que describe si eso es consciente en ese momento o no, ese recuerdo era latente en mí, es decir, inconsciente. Entonces, varios de los recuerdos que tenemos no están activados en la conciencia todo el tiempo, sino que una buena parte del tiempo están latentes, diría Freud, y en ese sentido son inconscientes desde el punto de vista descriptivo. También habla de los experimentos poshipnóticos, que eran experimentos donde se ponía a la gente en hipnosis y se les daba la orden de que al despertarse y recibir determinada señal iban a hacer tal acción. Y una vez que se los despertaba, recibían esa señal y ellos, sin saberlo, sin saber por qué lo hacían esa acción que se les había ordenado hacer, y cuando se les pedía explicar por qué la habían hecho, no podían dar una respuesta satisfactoria de por qué, y lo intentaban racionalizar, digamos. Eso eran experimentos que probaban de alguna forma que existían procesos de pensamiento y procesos anímicos inconscientes. Él hablaba de que una forma de entender el inconsciente es como si fuera un sujeto, una persona que vive dentro nuestro y que no somos nosotros. De la misma forma que nosotros inferimos que hay una subjetividad, que hay conciencia en otras personas, más allá de que nosotros no somos conscientes de esa conciencia. Simplemente vemos a las personas actuar y asumimos que por cómo actúan y las cosas que hacen, las cosas que dicen, hay una conciencia que es similar a la que tenemos nosotros. Él habla entonces de que el conocimiento de lo inconsciente por medio de lo consciente es comparable con el conocimiento del mundo exterior por medio de nuestros órganos sensoriales. En el segundo capítulo del texto va a hablar de la multivocidad de lo inconsciente y el punto de vista tópico o sistemático. Va a ser una distinción entre el punto de vista descriptivo, que habíamos visto antes, que tiene que ver con describir si algo es consciente en ese momento o no, y va a hablar del punto de vista tópico sistemático, que ya tiene que ver con lugares dentro del aparato psíquico. Va a decir que la diferencia va a ser que algunas representaciones, más allá de si no son conscientes en ese momento, que desde el punto de vista descriptivo serían inconscientes, son susceptibles de ser conscientes. Es decir, por ejemplo, con el ejemplo que vimos anteriormente, el segundo nombre de mi vieja no era consciente en ese momento, era inconsciente desde el punto de vista descriptivo, pero era susceptible de conciencia, podía llegar a la conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, estaba dentro del sistema preconsciente y consciente. Es decir, que el sistema que está como dentro de las posibilidades de llegar a la conciencia. Mientras que lo que queda reprimido, lo que no tiene la posibilidad de emerger en la conciencia, va a ser parte del inconsciente propiamente dicho, desde el punto de vista tópico. Y que lo que es parte del inconsciente desde el punto de vista tópico tiene una relación distinta con las pulsiones y perturba al sistema psíquico superior, o sea, al preconsciente y consciente.
Va a decir que el acto psíquico va a tener dos fases de desarrollo. Primero va a ser inconsciente y va a ser examinado por una censura, y si pasa el examen de esta censura, entonces ahí sí pasa al preconsciente, y si no, es reprimido. En ese transcurso de paso de inconsciente a preconsciente, Freud se pregunta algo que después va a desarrollar más adelante en el texto, pero se empieza a preguntar si ese cambio es un cambio de estado de la representación o es una nueva transcripción dentro del preconsciente, es decir, como si hubiera una inscripción de esa representación en el inconsciente, y cuando pasa al preconsciente hay una nueva inscripción y conviven las dos inscripciones, o se borra una, o cómo es. Eso se lo empieza a preguntar, después más adelante lo desarrolla. También va a decir que estos lugares psíquicos, estos lugares dentro del psiquismo, no tienen nada que ver con localidades anatómicas, es decir, que no son lugares en el cerebro, por ejemplo. Bien, en el tercer capítulo va a hablar de lo que él llama sentimientos inconscientes. Él va a decir que esto es más bien una expresión y que no es correcto desde el punto de vista técnico decir sentimientos inconscientes, porque un sentimiento, para hacer sentido, necesariamente tiene que ser consciente, pero que cuando se habla de sentimientos inconscientes más bien se habla como de ciertas exteriorizaciones y acciones y cosas que pasan en el psiquismo que uno no entiende completamente desde la conciencia, entonces uno no los puede comprender pensando que parten de determinado sentimiento inconsciente, pero que más bien es una expresión para hablar de algo. Él va a decir que, de hecho, es la conciencia la que maneja la afectividad y la motilidad, o sea, las emociones y el movimiento, la acción, pero que la afectividad también está bastante afectada por el sistema inconsciente y que más bien hay contaminaciones de fuerzas ahí, como que hay un poco de las dos. Va a decir que es posible que la descarga de afecto parta del sistema inconsciente, pero que, por ejemplo, tiene que esperar que aparezca la representación sustitutiva dentro de la conciencia para que se pueda descargar. O sea, ¿qué significa esto? Significa que supongamos que hay como un representante que viene de la mano con un afecto y que aparece la represión, si se quiere. Entonces tiene que aparecer un nuevo representante que sustituya a ese representante que fue reprimido, para que se descargue el afecto que iba con ese representante, y que ese afecto, sea cual fuere el afecto que fue reprimido, si se quiere, en la conciencia va a aparecer como angustia. O sea, cualquiera sea el afecto que se intentó desalojar por medio de la represión, en la conciencia va a aparecer en forma de angustia. Y como vimos anteriormente en el texto de la represión, lo que hace la represión con respecto a la representación y al afecto es que las separa. Por un lado la representación y por otro lado el afecto. Bien, luego en el cuarto capítulo va a hablar de la tópica y dinámica de la represión, donde va a expandir algunos de los conceptos que ya vimos en el texto de la represión. Va a decir que el proceso que se lleva a cabo en la frontera entre lo inconsciente y lo consciente es un proceso de sustracción de investidura, es decir, un proceso de sustracción de energía. Pero que mismo esa representación reprimida sigue teniendo acción en lo inconsciente, por lo tanto podemos decir que la energía inconsciente, la investidura inconsciente, se conserva. O sea, un ejemplo. En la represión propiamente dicha, una representación quiere acceder al preconsciente, pero es reprimida, es censurada, entonces se le retira la investidura preconsciente, se le saca la energía preconsciente, pero conserva la investidura inconsciente, digamos. Y por eso tiene movilidad todavía desde el inconsciente y no desde lo preconsciente. Ahora, Freud va a decir que desde este punto de vista hay un caso que no se explica, que es el caso de cuando una vez que ya es reprimida esta representación, como en el ejemplo que dimos, esta representación reprimida también busca emerger de vuelta en la conciencia, y ahora ya no se puede defender de ella sacándole la energía preconsciente porque ya no la tiene, ¿no? Una vez que ya se la sacó, ya está, ya se la sacó. Entonces, para impedir que vuelva a emerger en la conciencia, lo que dice Freud es que se le contrapone una cantidad de energía que vendría a ser lo que él llama contrainvestidura. Y esta contrainvestidura, esta energía que se le contrapone, la mantiene como a raya en el inconsciente. Y que esta contrainvestidura implica un gasto constante de energía, y que de hecho va a decir que es
el mecanismo fundamental de la represión primaria, Luego hace una breve descripción parecida a la que ya vimos en el texto de la represión de cómo se da este proceso desde lo que venimos hablando en las diferentes neurosis de transferencia. Por ejemplo, en la histeria de angustia o fobia, va a decir que en principio hay como una angustia que no se sabe bien a qué es. Es decir, que había una emoción inconsciente de amor que buscaba transponerse al sistema preconsciente, que fue interceptada y censurada, reprimida. La representación fue reprimida, fue rechazada de la conciencia y que el afecto fue descargado de forma de angustia. Luego hay una segunda etapa en la cual hay un nuevo representante en la conciencia del representante que fue desalojado y este nuevo representante va a ser el representante sustitutivo de lo reprimido y va a formar parte de lo que se llama la contrainvestidura y va a permitir la racionalización de la descarga de angustia. Es decir, que uno va a poder pensar que se tiene angustia a este nuevo representante que aparece en la conciencia. Por ejemplo, las arañas de 2 patas con forma de humano. Ese podría ser un ejemplo. Y después habría un tercer momento en el cual se pone en marcha como un mecanismo de evitación del objeto fobígeno, mediante ya la angustia no como descarga de afecto, sino también como señal para poner en marcha el mecanismo de la huida y mediante prohibiciones, evitaciones, etc. Bien, luego en la histeria de conversión va a decir que la investidura pulsional reprimida se va a transponer en inervación del síntoma, en la inervación de lo corporal. Y que este fragmento del cuerpo, en lo cual se pone toda la investidura íntegra de la agencia representante de la pulsión, ¿sí? Este representante reprimido, va a funcionar como contrainvestidura, ya que ahí se va a satisfacer parte de lo reprimido en parte, pero también, como no se satisface de forma directa, también en parte se satisface la defensa, es decir, que es una formación de compromiso. Y luego, en la neurosis obsesiva va a decir que la contrainvestidura se va a dar en lo que él llama la formación reactiva y que ahí va a ser donde se va a dar la primera represión y luego el retorno de lo reprimido. Si quieren más información de esto, les recomiendo que lean el texto de la represión o que vean mi video acerca de ese texto que también está en el canal. Bien, en el 5º capítulo va a hablar de las propiedades particulares del sistema inconsciente. Va a decir que en el núcleo de lo inconsciente lo que hay son agencias representantes de la pulsión que buscan descargar su investidura, es decir, mociones de deseo, que este para mí es un punto re clave y que seguramente lo expandamos un poco más en otro video. Pero bien, lo que va a hablar acá entonces es de las diferentes características que tienen los procesos inconscientes comparado con los procesos preconscientes conscientes. Va a decir que dentro del inconsciente estos procesos inconscientes tienen estas características, como por ejemplo la ausencia de contradicción. Es decir que estas mociones de deseo pueden convivir dentro del inconsciente sin influirse entre sí, pueden convivir unas junto a otras. Va a decir que no hay duda en lo inconsciente, no hay negación en lo inconsciente, que tiene un carácter atemporal, que no está regido por el tiempo, que sí está regido por el proceso primario, es decir, que la energía es libre, que se van a dar los fenómenos de condensación y desplazamiento, es decir, que la energía va a poder desplazarse de una representación a otra o condensar la energía de varias representaciones en una sola, y también va a decir que la realidad exterior va a ser sustituida por la realidad psíquica dentro del inconsciente. Ahora, en los procesos preconscientes va a decir que sí hay influencia entre representaciones, va a decir que hay censura, que hay ordenamiento temporal, que está regido por el proceso secundario, es decir, la energía ligada, y que va a estar regido también por el principio de realidad, es decir, que sí va a haber un miramiento por la realidad exterior. El sistema preconsciente va a ser responsable del manejo de la conciencia y de la motilidad, mientras que el sistema inconsciente, contradiciéndose un poco con lo que había dicho antes, va a decir que maneja la descarga de afecto. También va a decir que los procesos inconscientes tienen una influencia más plástica sobre los procesos somáticos que los procesos preconscientes. Bien, el 6º capítulo habla del comercio entre los sistemas. Y va a decir que
el inconsciente no está en reposo mientras el preconsciente efectúa el trabajo psíquico, sino que el inconsciente es algo vivo, susceptible de desarrollo y que tiene una relación de influencia recíproca con el preconsciente. Por ejemplo, va a decir que muchos de los retoños psíquicos de lo inconsciente, es decir, de estas representaciones que se desprenden asociativamente de lo inconsciente, tienen una alta organización psíquica parecida a la del preconsciente. Cuando se refiere a esta alta organización, está hablando de estos principios que describimos anteriormente como características del inconsciente o de lo preconsciente. Es decir, que hay varios de estos retoños de lo inconsciente que, por ejemplo, no tienen contradicción, que tienen ordenamiento temporal, etc., pero que aún así son retoños de lo inconsciente y que están dentro del preconsciente, dice Freud. Ahora, cuando estos retoños de lo inconsciente que están dentro del preconsciente quieren alcanzar la conciencia, al ser retoños del inconsciente, al estar asociados con lo inconsciente reprimido, si se quiere, son censurados. Entonces va a hablar de que hay una nueva censura, además de la que había entre inconsciente y preconsciente, entre preconsciente y consciente. Es decir, que hay dos censuras. Esta primera, que está entre lo inconsciente y lo preconsciente, vendría a censurar lo inconsciente, lo reprimido si se quiere, y la nueva censura que está entre los sistemas preconsciente y consciente vendría a caer sobre los retoños de lo inconsciente. Pero incluso va a decir que hay mucho del preconsciente que, si bien no es reprimido, no es susceptible de conciencia. Y con esto se refiere a algunas partes del yo, que como sabrán, ya que el yo es el que efectúa la represión, es contrario a lo reprimido. Y en este punto lo que está planteando es como una anticipación a la conceptualización que va a hacer luego en el yo y el ello, donde se habla la segunda tópica, así que ya no habla más de inconsciente, preconsciente, consciente, sino que habla de yo, ello, super yo. Y lo que va a decir luego es que el camino desde la percepción hacia el inconsciente está expedito, es decir, que no hay ninguna barrera, mientras que del inconsciente a la percepción o a la conciencia hay bloqueos por la represión. Y que es muy difícil que la conciencia afecte al inconsciente, pero que de alguna forma el psicoanálisis opera sobre esa premisa, sobre la premisa de afectar al inconsciente desde la conciencia, pero siempre usando de intermediario a estos retoños de lo inconsciente en el preconsciente. Bien, luego en el séptimo y último capítulo del texto, que se llama El discernimiento de lo inconsciente, Freud habla de que hasta ahí todo lo que se había hablado en el texto es todo lo que se podía decir de lo inconsciente desde el punto de vista de las neurosis de transferencia. Y que ahora va a intentar dar luz acerca del concepto de lo inconsciente desde el enfoque de las neurosis narcisistas, como llama en ese momento, o lo que nosotros podríamos decir la psicosis. Entonces él habla de la esquizofrenia y la diferencia con las neurosis de transferencia con respecto a la relación que tiene con los objetos, ¿no? Entonces, algo que ya vimos en el video de introducción del narcisismo, que habla que desde la frustración del objeto, el neurótico como que le saca la libido a ese objeto y la pone sobre un objeto fantasiado y de ahí un objeto reprimido, ¿no? Pero como que mantiene la investidura de objeto. Mientras que en la psicosis, con esta frustración de objeto, la libido no va a parar a un objeto fantasiado, sino que va a parar al yo y deja de lado, digamos, toda la investidura de objeto, pasa al yo. O sea que hay un extrañamiento frente al mundo exterior, o sea, como que los objetos no están investidos, es decir, que toda la energía está puesta en el yo. Entonces, desde ese punto de vista dice que no termina de entender igual del todo de qué forma hay una relación entre la relación del yo con el objeto y los diferentes grados de conciencia. Entonces habla de una de las particularidades de la esquizofrenia y va a decir de que en la esquizofrenia suelen haber ciertos trastornos lingüísticos, ¿no? Entonces habla de que hablan de una forma medio particular, medio desorganizada sintácticamente y que muchas veces hablan, tiene como referencias a inervaciones corporales. Entonces pone un ejemplo de Tausk, de una esquizofrénica que después de haberse peleado con su marido, venía y decía que tenía los ojos torcidos.
que tenía los ojos torcidos, por más de que no los tenía torcidos, los tenía bien. Entonces, después de eso relata de lo que había pasado con el marido y decía como que siempre dice una cosa y después dice la otra y que es un hipócrita y es un simulador. Y él dice, y la palabra alemana para decir simulador es Augenverdreher, como que es un torcedor de ojos, literalmente. O sea que cuando ella decía que tenía los ojos torcidos, verdrehen, ¿no? Estaba como interpretando literalmente este reproche que estaba haciendo al amado, que era Augenverdreher, como que era un torcedor de ojos. Entonces ella sentía que sus ojos ahora estaban torcidos. Entonces de esa forma Freud lo que dice es que esta palabra, Augenverdreher, ¿no? Como que toma sobre sí toda la cadena de pensamiento que venía teniendo y la representa, como que esta palabra está sometida al proceso primario. Entonces esto lo lleva a la teorización de que la representación del objeto, tal como él la concebía hasta ese momento, no es una sola cosa como él pensaba, sino que son dos, y que son la representación cosa, por un lado, y la representación palabra. Es decir, que la representación objeto se divide en representación cosa y representación palabra. La representación cosa vendría a ser básicamente todo lo que percibimos del objeto en cuanto a nuestros sentidos, como la imagen visual, la imagen kinestésica del tacto, la imagen sonora del ruido que hace, etc. Y la representación palabra vendría a ser la palabra que está asociada a este objeto, la palabra en cuanto a cómo suena, a cómo es nuestro movimiento cuando la decimos o en escritura, etc. y al sentido. Entonces de esa forma lo que va a decir es que de repente se le aclara para él, yo no termino de entender del todo la relación si soy sincero, pero a él dice que se le aclara cuál es la distinción entre una representación que es consciente y una representación que es inconsciente. Entonces va a decir que la representación consciente o preconsciente tiene la representación cosa más la representación palabra que va añadida a esa representación cosa que le corresponde, y que la representación que es inconsciente solo existe la representación cosa, es decir que no está añadida la representación palabra. De esa forma lo que dice es que la represión lo que hace es impedirle al inconsciente que traduzca en palabras la representación reprimida, es decir, que solo se queda con la representación cosa. Mientras que en la esquizofrenia el intento de huida consiste en un recogimiento de la investidura que representa a la representación objeto inconsciente, que supongo que se refiere a la representación cosa, y que más allá de que se ve afectada con eso también la representación palabra, luego este sobreinvestimiento que aparece en la psicosis de la palabra, del sentido literal de las palabras como vimos en el ejemplo de Tausk, tiene que ver con el intento de curación de la psicosis, de recuperar el objeto perdido por esta defensa y quedarse, digamos, solamente con la palabra más allá de la cosa. Es decir, que deja de lado la cosa y se queda con la palabra literal. Es decir que, como dice Freud, trata a las cosas como abstractas o trata a las palabras como cosas reales. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.